Vamos a pasar a los que debes de considerar y que es un punto importante que toda persona, inclusive si no está relacionada al medio inmobiliario, debería de tener presente. Número uno, las pólizas jurídicas. La póliza jurídica no es más que un servicio prepagado legal. Nada más que le pusieron póliza jurídica, también se llaman justicia alternativa, el nombre que tú quieras, al final es lo mismo, es un servicio de prepago de un servicio legal. Entonces, esta póliza jurídica, he visto que muchos colegas en sus procesos de arrendamiento, porque es a donde aplica, ya cuando el cliente o el propietario solicita la póliza jurídica, simplemente el agente inmobiliario dice, ah, pues qué bueno, así me desentiendo de la documentación, solamente me pagas mi comisión y adiós, bye. ¿Qué crees? No, resulta que por la ley de extinción de dominio y lavado de dinero, tenemos la obligación de tener un expediente armado con toda la documentación referente a los involucrados, vendedor, comprador y el inmueble relacionado, previa investigación que tiene la obligación de hacer, independientemente que se contrate una póliza jurídica, que también van a hacer, ese proveedor va a hacer su investigación correspondiente y tú vas a armar tu documentación en un objeto de identificación, que es el expediente, y además le vas a solicitar al prestador de servicio de la póliza jurídica que te dé una copia de esa documentación para que la integres. Por ley debemos de tener ese expediente armado. ¿Por qué? Porque el gremio inmobiliario está considerado como una actividad vulnerable y por tal razón debemos de tener de manera obligada por ley la ley de lavado de dinero en su artículo 8, que debemos de tener la documentación bajo resguardo al menos 5 años. Entonces, no es suficiente tener una póliza jurídica y me desentiendo, no. Debes de armar tu expediente con toda la documentación necesaria, vendedor, comprador, inmueble, y además solicitarle al prestador de servicio de la póliza que te entregue esa póliza jurídica para que la anexes. Entonces, eso sí te va a apoyar en tu proceso de armado de expediente, claro que sí, pero no por contratar una póliza jurídica o como se llame, te va a garantizar que el cliente te pague el arrendamiento, que el cliente no caiga en incumplimiento de pago y que el cliente, pues, te entregue la propiedad de inmediato en caso de que ya no pueda pagar la renta. No te lo garantiza, simplemente es un apoyo legal que te puede ayudar. Bueno, ahora ayúdenme ahí en el chat, por favor, colocando si sabes perfilar al prospecto vendedor y comprador. ¿Sabes hacerlo? ¿Me ayudas ahí, equipo, abriendo el chat? Bien. ¿Sabes qué es el prospecto vendedor? Obviamente es el propietario, el comprador es aquella persona que va a pagar por una renta o va a pagar por la compra de un inmueble. Pero ¿sabes perfilar realmente esto? De hecho, ya les comenté hace un momento que la obligación de un agente inmobiliario o de un asesor inmobiliario es la investigación. Tenemos que investigar desde el primer contacto al prospecto vendedor, el inmueble relacionado, al prospecto comprador, para verificar en ambos casos, vendedor o comprador, la viabilidad de continuar con el proceso de arrendamiento de compra-venta. ¿Y esto con qué? Si lo ves desde el punto de vista legal, es una obligación. Pero si lo ves desde el punto de vista comercial como agente inmobiliario o firma inmobiliaria o constructora o desarrolladora o lo que sea, ¿qué crees? Es la parte neurálgica para saber si el cliente vendedor tiene o es el propietario del inmueble que dice y si el inmueble tiene las condiciones legales necesarias para continuar con el proceso de compra-venta o arrendamiento. Y en el caso del comprador, que los recursos con lo que va a realizar la compra del inmueble o el pago del arrendamiento sean ingresos o sea capital de procedencia totalmente legal demostrable y que no caiga el proceso de compra, venta o arrendamiento en un punto que se llama extinción de dominio, del cual vamos a hablar en un momento. Entonces, el perfilar, que prácticamente es investigar al prospecto vendedor, comprador y el inmueble relacionado, te va a decir desde el primer contacto, por ejemplo, si el vendedor puede exentar impuestos, si el comprador, a pesar de que pague los impuestos de adquisición y todo lo que tiene que pagar,
hay una manera para que se retornen esos impuestos. Fíjate qué interesante, y eso casi nadie lo sabe. De hecho, el mismo prospecto vendedor no sabe que tiene que pagar impuestos por vender. Entonces, nosotros debemos ser asesores profesionales para aconsejar y para llevar de la mano al vendedor y comprador en cualquier proceso inmobiliario. Y para eso, ¿qué necesitamos? Tener el conocimiento necesario de acuerdo a como nos lo dictan las leyes, los reglamentos de esas leyes y la normativa que nos regula. Bueno, pasamos al tercer punto, que es la extinción de dominio. ¿Alguien sabe qué es eso de la extinción de dominio? Pues eso de la extinción de dominio no es más que la pérdida de los derechos sobre los bienes sin ninguna contraprestación para su dueño. ¿Qué quiere decir eso? Y está regulado por la LFPORPI, mejor conocida como la Ley de Lavado de Dinero. Aquí tengo un ejemplo muy rápido y muy claro para que se entienda. Vamos a suponer que tienes un cliente que quiere rentar una de sus propiedades. Vamos a suponer que tiene 5 propiedades. Y ese cliente dice, ¿sabes qué? Tráeme quien me rente la propiedad, pero ya sabes que a mí no me gusta pagar impuestos, así es que tú tráeme al cliente, tienes tu comisión y bye. Perfecto, muy bien. Entonces, como vendedor inmobiliario, le consigo el cliente sin necesidad de que pague impuestos. Yo recibo mi comisión y tampoco le emito la factura para que no pagar impuestos. Todo lo hacemos por abajo del agua. Ok, todo está muy bien. Resulta que por esa manera de trabajo, pues se hizo un contrato de arrendamiento muy somero, no se profundizó. Entonces, solamente quién va a rentar, cuánto va a pagar de renta, qué días y hasta ahí. Se le entrega al propietario, recibes tu comisión y adiós. Y el propietario pues ya recibe su primera renta y pues ahí deja al inquilino. Resulta que esa propiedad entra una persona que dijo que sí iba a ser la única persona que iba a estar ocupando esa propiedad y resulta que llegaron más personas y empezaron a vender, vamos a suponer, drogas al menudeo y los vecinos se dieron cuenta que vendían drogas al menudeo. Entonces reportan esas acciones a las autoridades. Las autoridades correspondientes acuden al lugar, pero obviamente los inquilinos se dieron cuenta de ese aviso a la autoridad y se dan a la fuga. Entonces dejan ahí desocupada la vivienda. No termina ahí. ¿Quién es el principal responsable de esa actividad ilegal? El propietario. Entonces van con el propietario. A ver, señor propietario, aquí se estaban vendiendo drogas al menudeo. Me explíqueme por qué. Bueno, pues no sé, yo estaba rentando en mi propiedad y contraté a un vendedor inmobiliario tratándose de lavar las manos. ¿Qué crees? Pues llevan un proceso con el propietario y llevan un proceso con el agente inmobiliario. Entonces no se van a salvar ninguno de los dos por esas acciones. Ahora imagínate, número uno, no pagó impuestos el propietario por la renta recibida. Número dos, el agente inmobiliario no emitió la factura por la comisión recibida. Número tres, un contrato, pues ahí totalmente somero que no describe ni el inventario ni las personas que iban a estar habitando el lugar, para qué se iba a utilizar ese espacio, en fin, todo, nada de detalle en el expediente. Entonces, la única manera para que el propietario y el agente inmobiliario puedan demostrar en cualquier proceso, eh, ahora sí que total certidumbre en su armado de expediente y que está todo dentro de la ley, esa manera documental. Y si esos documentos no existen, pues no hay forma de poder amparar el proceso, por lo tanto puede caer en extinción de dominio, que es que le quiten la propiedad al propietario por llevar acciones ilegales y la va a perder sin recibir un solo centavo por ella. Número dos, ojalá quedar en eso, pero también va a perder la libertad un tiempo el propietario, el vendedor inmobiliario, y van a tener también algunas multas correspondientes. Imagínate nada más. Ahora, no cae nada más en eso. Resulta que la extinción de dominio tiene un listado de diferentes acciones ilegales, como por ejemplo, si hablamos del mismo ejemplo, tenemos
Lo que es venta de drogas es una. Lo que es drogas está considerado como terrorismo. Ya serían dos procesos que llevarían. Número tres, la evasión de impuestos. Ya serían tres acciones por las cuales llevarían un proceso legal. Y número cuatro, te dije evasión de impuestos ya, ¿verdad? Ah, y número cuatro, si son tres personas o más en relacionadas en un acto ilegal, se llama delincuencia organizada. Entonces ya estaríamos hablando de por lo menos cuatro acciones diferentes por las cuales llevaría ese proceso. ¿Cómo podemos evitar una cuestión legal de este tipo? Simplemente teniendo armado el expediente de acuerdo a cómo nos lo marca el estándar de competencia, la normativa donde nos exige tener identificado al vendedor, al comprador, el inmueble relacionado y hacer la investigación correspondiente y tener toda la serie documental pues requisitada con cada uno de los puntos importantes y descrito de manera minuciosa para no tener problema alguno. Y si hablamos de un proceso de compra-venta, también vamos a suponer que un cliente compra una propiedad y pues es de 3 millones de pesos, por decir, y quiere pagarlo con 2 millones de pesos en efectivo. Ah, pues el cliente el vendedor como le urge vender esa propiedad porque tiene, no sé, algún familiar con problemas médicos, pues dame el dinero, ahí está la casa, ahí están las llaves, adiós, bye, y hay un agente inmobiliario, un vendedor inmobiliario involucrado. Pues, ¿qué crees? No se pueden recibir esas cantidades de dinero en efectivo. Hay unos límites que marca la ley de lavado de dinero para los procesos de compra-venta, que son hasta 8,025 UMAS. También hay unos límites para recibir una renta mensual. También hay unos límites para recibir bueno, no límites para recibir comisión, pero sí para dar ciertos avisos a la autoridad correspondiente de tu proceso por haber recibido esa comisión. Entonces, si tú no tienes el conocimiento y te avientas de forma empírica a realizar estos procesos, o si ya estás en el medio inmobiliario y no consideras estos puntos, puedes tener un problema grave. Bueno, ahora, ¿por qué es importante alinearse a la normativa 247 SE 2021? Pues se escucha muy terrorífico la norma 247. A estas alturas, lo que debes de saber es que esa normativa lo que nos está obligando es que seamos totalmente identificables. Y eso es a favor del gremio inmobiliario, porque de esta manera todos los pseudo vendedores inmobiliarios van a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues aunque seas un agente inmobiliario independiente, tener un domicilio fiscal. Si eres una firma inmobiliaria, pues por razón obvia. Si eres una constructora, es un desarrollador, un fraccionador, por ende. ¿Y qué nos exige además esta normativa? Que todos los contratos, ya sea de preparatorio, preventa, compra-venta de un inmueble o terreno para casa-habitación, deben de estar registrados esos contratos ante la Profeco. Y dentro de la asesoría de la cual vamos a platicar, que te vamos a ofrecer, ahí te decimos cómo vas a hacer y cómo vas a cumplir con cada uno de estos puntos que hemos comentado hasta ahorita. E inclusive hay muchos puntos que debes de considerar adicional, pero si no tienes el conocimiento vas a tener graves errores, pero si los tienes, vas a minimizar a casi cero cualquier problema. Entonces, es importante que consideres que no puedes estar comercializando propiedades inmobiliarias si no tienes registrados tus contratos ante la Profeco. Hay algunas empresas que te apoyan para que esos contratos, pues ya te apalanques de ellas o de esas plataformas y ellos se hacen responsables casi al total de los procesos inmobiliarios, siempre y cuando tú hagas la investigación y entrega la documentación correspondiente. O puedes tener tus contratos como agente inmobiliario independiente sin problema alguno. ¿Qué costo tienen? Tienen alrededor de 1,000 pesos, una cosa así. Y es una plantilla que registras y esa misma plantilla la vas a estar ocupando en todos tus procesos. Muy bien. Ejemplos por no cumplir algunos puntos. Aquí tengo estos de aquí. El incumplimiento de identificación de la identificación del cliente o el usuario. ¿Se acuerdan que he estado comentando sobre esto?
o el incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los avisos, que va relacionado a los montos recibidos para una compra-venta, para un arrendamiento o una comisión. Vamos a suponer que recibimos un efectivo para un proceso de compra-venta sobre arriba de 8,025 UMAS. No tengo ahorita el dato en equivalencia, pero aquí tenemos que cada UMA vale 108,57. Vamos a ver, serían por 8,000, estamos hablando de 873,000 pesos, que es el equivalente a 8,025 UMAS. Vamos a suponer que vendemos una propiedad de 2 millones de pesos, rebasa por mucho los 8,025 UMAS, ¿correcto? Entonces, independientemente de la declaración de impuestos que realices por ese proceso, hay una sección en el SAT donde tienes que reportar esa actividad vulnerable, independientemente de la declaración de impuestos. Simplemente llevé a cabo este proceso de compra-venta con el señor comprador tal, con el señor vendedor tal y el inmueble tal, y yo como agente inmobiliario y lo llevamos a cabo en la notaría tal. Simplemente es dar el aviso tal cual en tiempo y fecha, que es antes del día 17 de cada mes, y con eso cumples. Pero si no lo haces, gran problema. Vas a tener sanciones que van desde los 200 hasta los 2,000 UMAS, que equivalen a 21,000 pesos hasta 217,000 pesos. Hay muchas sanciones por incumplimiento, desconocimiento, que pues, no sabes qué es lo que tienes que avisar y te encuentras este tipo de sanción. Nuevamente, omitir el aviso con la autoridad correspondiente, no respetar las restricciones de uso de efectivo y metales preciosos. Aquí te puedes ir a un proceso o una sanción de 10,000 a 65,000 UMAS, que corresponden de 1 millón de pesos hasta arriba de 7 millones de pesos, fíjate nada más, o entre el 10 al 100% del valor del acto u operación. Vamos a suponer que llevas un proceso de una venta de 30 millones de pesos y recibes efectivo más allá de lo permitido, no das aviso a la autoridad y pues te va a sancionar y te dice, oye, pues no te preocupes, tu proceso puede de 30 millones de pesos, pero estamos de buen humor y te vamos a sancionar solamente con el 50% del valor total. 15 millones de pesos, imagínate, ¿no? Es algo que debemos evitar y podemos evitarlo si tenemos el conocimiento necesario para hacerlo. Este es un ejemplo o una parte de ejemplo del contrato de intermediación que debe de estar registrado ante Profeco. El de intermediación es por tu servicio como agente inmobiliario o como firma inmobiliaria, constructora desarrolladora. Y hay algo similar también para el contrato de compraventa. Dentro de los puntos importantes es el recuadro en la parte inferior izquierda, nos dice, en caso de contar con algún certificado y o pertenecer a alguna cámara o asociación, cuenta con, ahí pones tu registro de certificación de conocer, más tu registro en alguna unión de profesionales inmobiliarios de México o en fin, lo que sea. Y además del lado derecho tenemos lo que son las cartas de derechos y obligaciones por parte del propietario y el agente inmobiliario. Y también hay una en el contrato de compra-venta que es por parte del vendedor y el comprador, y que es prácticamente el resumen de las acciones que se deben de realizar en el proceso del contrato.